Una niña se acerca a dos agentes de policía y dice, por favor, ayúdenme. Mis padres me echaron de casa. Dos agentes de policía estaban de pie cerca de su coche patrulla en una calle tranquila de Arkansas. El sol estaba bajo. La calle estaba vacía. Entonces la vieron, una niña que caminaba hacia ellos. Descalza, con rasguños en las piernas, un vestido desgarrado, el pelo lleno de polvo. Parecía tener unos 7, quizás 8 años. Pero fueron sus ojos los que hicieron que ambos oficiales se quedaran inmóviles. No parecían ojos de niño. Parecían los de alguien que había visto demasiado. Se acercó, se detuvo y dijo con una voz suave y monótona, por favor, ayúdenme. Mis padres me echaron de casa. El oficial más joven, el oficial Ryan, se agachó. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó suavemente. Ella lo miró en blanco, luego susurró, Gracie. ¿Gracie qué? Ella sacudió la cabeza. No lo sé. Nunca me lo dijeron. El policía mayor, el sargento Louis, permaneció en silencio. Llevaba 22 años en el servicio. Pero algo en esta niña se sentía más pesado que la mayoría de los casos. ¿Dónde están tus padres ahora?, preguntó Ryan. Gracie no respondió de inmediato. Miró hacia atrás, luego al suelo. Dijeron que no pertenezco aquí. Me empujaron fuera. Cerraron la puerta con llave. Dormí cerca del contenedor de basura anoche. La expresión de Ryan cambió. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de sus pequeños hombros. Gracie no le dio las gracias. No sonrió. Simplemente se quedó allí quieta, en silencio. ¿Alguna vez te hicieron daño?, preguntó el sargento Louis. Gracie hizo una pausa. No golpean como en las películas. Hacen daño con cinturones y otras cosas. Dicen que hablo demasiado, así que dejé de hablar. Ryan miró a Louis. Esto no es solo una pelea familiar. Entonces Gracie dijo algo más, algo suave, algo extraño. Esa casa no es mía. No de verdad. Recuerdo otro lugar, una casita amarilla con flores y una señora suave que olía a galletas. Louis entrecerró los ojos. Gracie, ¿recuerdas dónde está esa casa? Ella asintió lentamente. Está mucho más allá del bosque. La verdad no estaba solo dentro de su antigua casa. Estaba en algún lugar más profundo. Y Gracie, ella era la única que recordaba cómo empezó todo. El sargento Louis se inclinó más. ¿Dijiste más allá del bosque? ¿Qué bosque, Gracie? Ella levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran grandes, aún tranquilos, aún perdidos. Pero ahora había algo más, un recuerdo tratando de salir. No sé cómo se llaman, dijo. Pero recuerdo árboles. Muchos árboles. El camino era largo. No había casas, solo verde por todas partes. Ryan miró a Louis. Esto no era solo abuso infantil. Se estaba convirtiendo en algo más. Él preguntó, Gracie, ¿cuánto tiempo llevas viviendo con esa gente? Ella se encogió de hombros. No lo sé. No cuento los días. Louis preguntó, ¿vas a la escuela? No, dijo ella. Dijeron que soy demasiado tonta. Dijeron que les avergonzaría. ¿Recuerdas cómo llegaste a su casa? Gracie asintió. Estaba durmiendo en una cama pequeña con una manta rosa. Luego alguien me recogió. Me desperté en un coche en movimiento. Estaba oscuro fuera. La voz de Ryan se suavizó. ¿Quieres decir que alguien te sacó de la casa amarilla? Gracie susurró, creo que sí. Fue entonces cuando Louis lo informó. Pidió a los servicios infantiles, a los detectives y a un equipo forense que se prepararan. Esto no era solo negligencia. Esto era un posible secuestro, quizás incluso trata de personas. Y Gracie había vivido en esa situación durante años sin que nadie se diera cuenta. Ryan se mantuvo cerca de ella. Estás a salvo ahora, Gracie. Vamos a ayudarte.
Ella lo miró y preguntó, ¿puedo tomar una galleta? Esa sola frase, esa pequeña petición, le partió el corazón a Ryan por la mitad. Abrió la guantera. Había una barrita de cereales. Se la entregó como si fuera oro. Ella la sostuvo con ambas manos y dijo, gracias. Como si nadie le hubiera dicho palabras amables en años. Luego dijo una última cosa antes de que se fueran en el coche. Recuerdo que la señora que solía abrazarme olía a galletas. Sus manos eran suaves. Creo que lloró cuando desaparecí. Y esa fue la primera pista real. No un nombre, no una dirección, sino algo más profundo. Gracie recordaba el amor, lo que significaba que alguien en algún lugar todavía la recordaba. Y alguien en algún lugar podría estar buscándola. Gracie se sentó en la parte trasera del coche patrulla, sosteniendo la barrita de cereales con ambas manos. No la comió rápido. La sostuvo como si fuera lo único suave que había tocado en años. El sargento Luis se sentó en el asiento delantero llamando a la central. Necesitamos que servicios infantiles se dirijan hacia aquí y que alguien del Departamento de Personas Desaparecidas revise los últimos 10 años. Quizás más. Ryan se giró en su asiento y miró a Gracie. Ella seguía mirando por la ventana, callada, inmóvil. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera susurrándose a sí misma. Él preguntó suavemente, ¿en qué estás pensando, Gracie? Ella dijo, la señora de la casa amarilla. Creo que su nombre empezaba por M. Quizás Mary o Maggie. Ryan sintió que el pecho se le oprimía. Esta niña tenía recuerdos. Reales, no historias inventadas, no juegos. Recuerdos llenos de personas reales, olores reales, amor real. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa señora? Gracie susurró, no lo sé. Hacía sopa. Cantaba canciones lentas. Me llamaba Calabacita. Decía que yo era su pequeño milagro. Luis se dio la vuelta desde el asiento delantero. ¿Alguna vez te hizo daño? Gracie sacudió la cabeza rápidamente. No, nunca. Ella lloraba mucho, pero no por mi culpa. Creo que alguien vino una noche y me llevó. No sé quién, pero no volví a despertarme en la casa amarilla. Me desperté en el lugar oscuro. ¿El lugar oscuro?, preguntó Ryan. Gracie miró hacia abajo. Sus dedos se apretaron alrededor del envoltorio. Me metieron en un sótano. Estuve allí muchos días. Sin luz, sin voces, solo pasos sobre mí. Ryan no habló. Luis no se movió. Yo lloré mucho, dijo Gracie. Pero nadie vino. Luego, un día, abrieron la puerta. Un hombre me llevó a una casa nueva, la que acabo de dejar. El sargento Luis juntó las manos con fuerza. Esto no era solo abuso. Esto era un crimen enterrado profundamente en años de silencio. Condujeron directamente a servicios de protección infantil. Gracie permaneció en silencio durante todo el viaje. No lloró. No preguntó a dónde iban. No dijo que tuviera miedo. Solo cuando entraron en el estacionamiento habló. Me van a enviar de vuelta. No, dijo Ryan, girándose para mirarla. Nunca volverás allí. Gracie asintió. Pero no parecía feliz. Solo dijo, está bien, no me gusta tener esperanzas. Y esa frase, esa pequeña frase, dijo más que cualquier hueso roto. Esto no era solo un rescate. Era el comienzo de una guerra porque alguien había sacado a Gracie de un hogar lleno de amor y la había arrojado a una vida llena de dolor. Y ese alguien todavía andaba suelto. Dentro de la Oficina de Servicios de Protección Infantil, CPS, el aire estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Gracie se sentó en una pequeña silla cerca de la esquina de la habitación. No tocó la caja de zumo que le dieron. No tocó el animal de peluche. Simplemente miró fijamente a la pared. El oficial Ryan estaba de pie cerca de la ventana. El sargento Luis estaba hablando con una mujer de servicios sociales llamada Dana Keller. Ella llevaba 17 años en el departamento.
Había visto hogares rotos, padres drogados, fugitivos. Pero esto, volvió a mirar las notas. Sacada de otro hogar hace años. Sótano, sin escuela, sin médico, sin partida de nacimiento, sin registros legales, sin expediente social, sin fotos. Entonces dijo las palabras en voz alta, es como si la hubieran borrado. Ryan la miró. Ella recuerda una casa amarilla, una mujer llamada Mary o Maggie, flores, galletas, canciones. Dana miró a Gracie. Ella recuerda el amor. Luis dio un paso adelante. También recuerda haber sido secuestrada. Dana preguntó, ¿ha comprobado en la base de datos nacional informes antiguos de niños desaparecidos? Luis asintió. Lo informé, pero podría tardar horas. Ryan miró fijamente a Gracie. Ni siquiera se inmuta. Sin llorar, sin pánico, solo en blanco. Me dijo, no me gusta tener esperanzas. Eso no es algo que un niño deba decir jamás. Dana se acercó a Gracie. Se arrodilló. Hola, Gracie. Mi nombre es Dana. No soy una oficial de policía. Estoy aquí para asegurarme de que estás a salvo. Gracie no respondió. Dana sonrió suavemente. No tienes que hablar ahora mismo, pero quiero que sepas algo. Ya no estás sola. Gracie levantó la vista y dijo, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto, cariño. La voz de Gracie no le tembló. Ni siquiera sonaba como la voz de una niña pequeña. Sonaba más mayor, cansada, pesada. Cuando la gente te roba, ¿van a la cárcel? Dana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, dijo lentamente. Si alguien te secuestró y te hizo daño, irá a la cárcel. Gracie sintió una vez y luego dijo, entonces, por favor, no dejen que me vean en la televisión. Podrían volver. Todos en la habitación se quedaron en silencio. No porque estuvieran conmocionados, sino porque le creyeron. Cada palabra. Esto no era solo un expediente. Era una vida robada. Y ahora, esa vida por fin hablaba. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que Gracie hablara. Dana le colocó una manta ligera sobre los hombros, pero Gracie no se movió. Se sentó allí, con los ojos bien abiertos, las manos aún sosteniendo el envoltorio vacío de la barrita de cereales. El sargento Luis salió al pasillo e hizo una llamada. Marcó un número de memoria. Una mujer descolgó. Aquí la agente Claire Monroe, desaparecidos del FBI. Luis habló en voz baja, firme. Tenemos a una niña. Dice que se llama Gracie. Sin apellido. Afirmó que la secuestraron hace años de un hogar con una casa amarilla, posiblemente llamada Maggie o Mary. Recuerda flores, galletas, un sótano, abusos. Claire no dudó. Voy para allá. Dentro, Dana se sentó frente a Gracie. ¿Puedo preguntarte algo, Gracie? Gracie levantó la vista, con los ojos cansados. ¿Recuerdas cómo era el exterior de la casa amarilla? Gracie hizo una pausa, luego dijo, tenía paredes blancas, pero eran viejas. Un poco de pintura se estaba cayendo. Había sillas azules fuera. Una estaba rota y había macetas en los escalones. Dana asintió suavemente. ¿Algo más? La voz de Gracie bajó. Susurró, campanillas de viento. Hacían un sonido suave cuando dormía. El oficial Ryan se quedó inmóvil en la esquina, con los puños apretados. Entonces Gracie dijo algo que nadie esperaba. La mujer que me amaba, tenía una cicatriz en el cuello. Parecía una quemadura. Dana lo anotó rápidamente. Era específico, real, innegable. Gracie se llevó las rodillas al pecho. No quiero dormir esta noche. A veces, cuando duermo, me despierto de nuevo en ese sótano. Huelo a moho. Escucho pasos. Grito, pero nadie viene. Ryan se sentó a su lado. No habló. Simplemente se sentó allí.
No necesitaba decir nada porque Gracie había pasado años gritando en silencio. Y ahora, por primera vez, la gente estaba escuchando. En ese momento, la puerta se abrió. Una mujer alta con una chaqueta oscura entró. Llevaba una carpeta en la mano. Ojos agudos, rostro cansado. Era la agente Monroe. Miró directamente a Gracie, y Gracie le devolvió la mirada. Sin miedo, sin palabras, simplemente algo tranquilo pasó entre ellas. Monroe se sentó lentamente y dijo, «Hola, Gracie. Creo que te he estado buscando durante mucho tiempo». La agente Monroe colocó la carpeta sobre la mesa. Aún no la abrió. Solo miró a Gracie. «Trabajo con familias a las que les faltan sus hijos», dijo. «Y con niños a los que les faltan sus familias». Gracie no parpadeó. Permaneció inmóvil como siempre. «¿Recuerdas algo más sobre la señora de la casa amarilla?», preguntó Monroe. Gracie miró al suelo un rato, luego dijo en voz baja, tenía el pelo corto, gris en las puntas. Olía a vainilla. A veces tarareaba canciones mientras cocinaba. Monroe se inclinó. ¿Recuerdas cómo se llamaba a sí misma? Gracie sacudió la cabeza. Ella dijo que podía llamarla Nana. Ryan dio un paso adelante. Ese no es un apodo que invente un niño. Monroe abrió la carpeta. Dentro había fotos. Antiguos informes de personas desaparecidas. Fotos de niños. Fotos de casas. Deslizó una sobre la mesa. Era una foto de una casa. Paredes blancas, sillas azules, macetas. Gracie la miró fijamente. Luego asintió. ¿Es esa? Esa es la casa. Monroe sacó otra foto. Una mujer mayor sonriendo con una niña en brazos. Pelo corto y gris, un rostro suave, una pequeña cicatriz en el cuello. Los ojos de Gracie se fijaron en la foto. No lloró. No habló. Solo extendió la mano y la colocó suavemente sobre la foto. La garganta de Ryan se apretó. Monroe preguntó suavemente, ¿recuerdas su cara? Gracie susurró, no olvido a la gente buena. Monroe se volvió hacia los demás. El nombre de esta mujer era Margaret Ann Holloway. Denunció la desaparición de una niña hace 9 años. Sin registros de nacimiento, sin papeles de adopción. Ella dijo que la niña simplemente apareció una noche en su porche envuelta en una toalla. Sin nota, sin respuestas. Dana susurró, así que ella la crió. Monroe asintió. Dijo que no quiso llamar a la policía porque pensó que alguien había dejado al bebé para que estuviera a salvo. Intentó quedarse con ella, la amó, la cuidó durante casi 2 años. Luis habló, confuso. ¿Pero por qué no hay registros? Monroe suspiró. Ella vivía sola, en el campo profundo. No confiaba en los sistemas, no archivó nada. Luego, un día, la niña desapareció. Gracie seguía sosteniendo la foto, su mano ahora temblaba un poco. Monroe la miró y preguntó, Gracie, ¿recuerdas algo sobre la noche en que te llevaron? Gracie cerró los ojos y por primera vez dijo un nombre. Caleb. Todos en la habitación se detuvieron. ¿Quién es Caleb?, preguntó Monroe suavemente. Gracie abrió los ojos y dijo una sola cosa. El hombre de la linterna. Me dijo que me callara o enterraría a Nana en el jardín. La habitación se sintió fría ahora, no por el aire, sino por ese nombre, Caleb. La agente Monroe se inclinó. Gracie, ¿habías visto a Caleb antes de esa noche? Gracie asintió lentamente. Una vez, quizás 2. Vino a la casa, habló con Nana fuera. Ella no sonrió cuando vino. Parecía asustada. ¿Ella lo conocía? Gracie pensó mucho. Creo que sí, pero no quería. Monroe cogió su tableta y escribió el nombre. ¿Recuerdas algo más sobre él, Gracie? Los dedos de Gracie se apretaron alrededor del borde de la mesa. Llevaba un sombrero negro. Olía a humo y su voz era áspera, como si estuviera enfadado incluso cuando susurraba.
Ryan se quedó inmóvil, con los puños cerrados. Louise se apoyó en la pared, con la mandíbula apretada. Monroe se habló a sí misma ahora, desplazándose por los registros del FBI. Había un Caleb Rowe arrestado hace 11 años por agresión doméstica. Liberado hace 8 años, vivía cerca de la casa Holloway. Levantó la vista. Gracie, ¿Caleb alguna vez te tocó? ¿Te hizo daño? Gracie no respondió. Simplemente miró hacia adelante. Después de una larga pausa, dijo, no me tocó de la manera que algunos piensan. Todos escucharon, en silencio. Pero me arrebató el amor. Me hizo dormir en suelos fríos. Me hizo mentir. Me hizo sentir pequeña. Su voz era monótona, completamente monótona, como un corte de papel, fina pero afilada. Monroe susurró, ¿recuerdas a dónde te llevó primero? Gracie asintió. Un tráiler. Olía a moho. Tenía candados en la nevera. No me permitía comer a menos que fuera buena. No sabía lo que significaba eso, así que me quedé con hambre. Ryan se sentó, con la cara entre las manos. Gracie miró a Monroe. A veces me pregunto si Nana pensó que me escapé o si cree que estoy muerta. Monroe le tocó las manos suavemente. Ella nunca dejó de buscar, Gracie. Presentaba un informe cada año. La misma foto, la misma historia, la misma esperanza. Gracie parpadeó. ¿Todavía me quiere? Sí, dijo Monroe. Ella nunca se rindió. Gracie no habló, pero sus labios se movían. Estaba moviendo los labios, repitiendo algo una y otra vez. No esperes demasiado. No esperes demasiado. No esperes demasiado. Ese tipo de frase no venía de los dibujos animados. No venía de los cuentos de hadas. Venía de años de ser rota en silencio. Luis salió para hacer una llamada. Monroe miró fijamente el nombre en su pantalla, Caleb Rowe. Última dirección conocida, frontera de Georgia. Ella susurró para sí misma, vamos a por ti. Monroe estaba ahora en la pizarra blanca, marcador en mano, con los ojos fijos en la palabra. Caleb, no es solo un hombre, dijo en voz baja. Es un patrón, una sombra. Sabe cómo desaparecer. El agente Luis regresó a la habitación, con el teléfono aún caliente en la mano. Hablé con la Policía Estatal de Georgia, dijo. No lo han visto. No hay registros en 5 años, pero alguien que coincide con su rostro usó un nombre falso para comprar cupones de alimentos cerca de Cedar Flats. Monroe rodeó el mapa. Un pueblo pequeño, población de menos de 1000 habitantes, rodeado de árboles, carreteras escondidas, lugares olvidados. Gracie estaba sentada en la esquina ahora, bebiendo cacao caliente. Sus manos aún temblaban, sus labios aún secos, pero sus ojos, lo observaban todo. Ryan, el oficial más joven, se acercó a ella. Gracie, si vamos allí y lo encontramos, estarás bien contándonos lo que hizo. Gracie miró su taza. No asintió. No lloró. Solo susurró, asegúrense de que nunca toque a otra niña. Ryan sintió que algo se retorcía dentro de su pecho. Esta niña no quería venganza. Quería protección para personas que ni siquiera conocería. Monroe sacó los antiguos informes de personas desaparecidas. Gracie Holloway, de 8 años, desapareció de su casa durante la noche. La familia dijo que debía haberse escapado. Sin entrada forzada, sin ventanas rotas. Pero ahora todo olía diferente. Ahora sabían lo que Gracie nunca había dicho. Luis se inclinó, leyendo notas antiguas. Espera, mira esto. Señaló la línea. La madre se negó a la entrevista. El padre denegó el acceso a la casa. Ryan levantó una ceja. ¿Qué estaban escondiendo? Monroe golpeó la palma de la mano sobre la mesa. Mintieron desde el primer día. De vuelta en el pasillo, Gracie se puso de pie lentamente y caminó hacia la pared de fotos. Niños desaparecidos, docenas de ellos, caras atrapadas en el tiempo. Señaló una foto.
Una niña pequeña, pelo castaño, 10 años. La conocí, dijo Gracie suavemente. En el tráiler. Todos se quedaron inmóviles. A Luis se le secó la garganta. ¿Estás segura? Gracie asintió. Lloraba todas las noches. Luego un día dejó de llorar porque dejó de respirar. Monroe se puso blanca como un fantasma. ¿Cómo se llama, Gracie? Gracie respondió con lágrimas en los ojos, Amy. Monroe miró la foto. Amy Dalton, desaparecida desde 2020. Monroe se inclinó hacia Gracie. ¿Dónde viste a Amy? Cuéntamelo todo. Gracie tragó con dificultad. Ahora estaba agarrando la tela de su manga. Su voz salió pequeña, casi rota. Había una habitación al fondo. Sin ventanas, solo una cama, sin luz, solo cadenas en el suelo. La mano de Monroe se quedó fría. Cadenas. Gracie asintió como si hubiera escuchado la pregunta en la mente de Monroe. La mantenían allí. A veces podía oírla susurrar a través de la pared. Solía cantarse a sí misma, suave, triste. Luis cerró los ojos. ¿Y luego?, preguntó, ya temiendo la respuesta. El labio inferior de Gracie tembló. Una noche, me desperté con un ruido fuerte como de madera rompiéndose, como si alguien cayera con fuerza. Hizo una pausa. Luego oí a Caleb gritando y ella nunca volvió a cantar. La habitación quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Fue Ryan quien finalmente preguntó, ¿qué pasó con su cuerpo, Gracie? Gracie se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo sé. Pero a la mañana siguiente, el suelo olía a lejía. Monroe se cubrió la boca. Luis cogió un bolígrafo y empezó a escribirlo todo. Gracie levantó la vista, de repente con pánico. Van a por él, ¿verdad? Ryan se arrodilló a su lado. No fingió una sonrisa. No prometió algo débil. Simplemente dijo, vamos a enterrar a esa niña, y vamos a enterrar la libertad de Caleb con ella. Ryan salió de la habitación. Él necesitaba un momento. El pecho se le sentía pesado. Sus dedos se le curvaron en puños. Ese hombre, Caleb, tenía que caer. Sin retrasos judiciales, sin excusas. Tenía que pagar. Monroe se le unió en el pasillo. No está mintiendo, Ryan. Lo sé, dijo. Dios, lo sé. Recordó la lejía, susurró Monroe. Y las cadenas. Esa no es una historia que invente un niño. Ryan asintió. Pero nos falta algo. Necesitamos encontrar la cabaña. De vuelta dentro, Gracie estaba sentada muy quieta. Luis se quedó a su lado. Ella se volvió hacia él. Hay algo que no dije. Él la miró con atención. ¿Qué es? Su voz bajó a un susurro. Hay una puerta en el suelo detrás de la cocina. Caleb dijo que era su lugar seguro. Me dijo que nunca la abriera. Luis se tensó. ¿Alguna vez viste lo que había ahí abajo? Ella sacudió la cabeza. Pero oí llantos y algo más. Un sonido. Metal raspando contra madera, como cadenas arrastrándose. Monroe lo oyó desde la puerta y volvió a entrar. ¿Crees que podría haber alguien todavía allí? La cara de Gracie se puso pálida. No lo sé. Pero una vez se llevó a una niña allí abajo. Ella gritaba. Él puso música a todo volumen. Nunca la volví a ver. Eso fue suficiente. Ryan hizo la llamada. Todas las unidades, prepárense para una entrada con fuerza total en la cabaña objetivo. Sospecha de trata de niños, posiblemente homicidio. Procedan con precaución. Pero cuando terminó la llamada, Gracie agarró la manga de Luis. Hay algo más. ¿Qué es, cariño? Si abres la puerta equivocada, el suelo se cae. Dijo que era su botón secreto para atrapar el mar.
Eps. Ryan se quedó inmóvil. ¿Qué acabas de decir? Gracie asintió lentamente. Construyó trampas. Dijo que si la policía venía alguna vez, caerían antes de que pudieran ver su cara. Monroe susurró, la casa estaba llena de trampas. Ryan la miró fijamente. ¿Una trampilla? ¿De verdad te dijo eso? Gracie asintió. Sus manos temblaban de nuevo. Se rió cuando lo dijo. Dijo, si la policía viene alguna vez, caerán más fuerte de lo que lo hicieron los niños. Luis se puso de pie rápidamente. Dios mío. Monroe se volvió hacia Ryan. No podemos simplemente entrar a la fuerza ahora. Si hay detonadores de presión, podríamos perder a alguien. Ryan se frotó la cara. La mandíbula tensa. Tenían que moverse rápido, pero con inteligencia. Ya ha hecho demasiado, murmuró. Si esperamos demasiado, alguien más podría morir. Luis añadió, si esa niña de ahí abajo sigue viva, no aguantará mucho más. Monroe cogió un bloc de notas y dibujó un boceto rápido. Gracie, dijo suavemente, puedes dibujar la cabaña tal como la recuerdas. Gracie parecía asustada, pero asintió. Cogió el bolígrafo y empezó a dibujar. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, el hombre llamado Caleb estaba cerca de la ventana de su cabaña. La barba le había crecido más. Sus ojos eran agudos, fríos. Sabía que venían. Había visto las noticias. Una niña desaparecida, un boceto que coincidía con su camión. Sabía de qué niña estaban hablando. Se acercó a la pared trasera, tiró de una pequeña cuerda escondida detrás de un estante. Clic. La trampilla se reinició. Sonrió. Que vengan los héroes. De vuelta en la estación, Gracie había terminado su dibujo. Un pequeño cuadrado detrás de la cocina. Ahí es donde está la puerta secreta, susurró. Luis llamó al equipo SWAT. Esto no es solo un rescate. Es un campo de minas. Ryan susurró para sí mismo, Dios nos ayude. El convoy avanzó en silencio. Sin sirenas, sin faros, solo la luz de la luna iluminando su camino. Ryan conducía el todoterreno principal. Tenía la mandíbula tensa. A su lado, Monroe miraba por la ventana, escopeta en mano. Detrás de ellos, los agentes SWAT iban con el equipo completo. Cascos, escudos, visión nocturna, miras. Cada hombre informado. Un paso en falso y te caes por el suelo. Eso fue lo último que Ryan les dijo. 10 minutos después, llegaron al claro. Allí estaba, la cabaña, vieja, tranquila, inmóvil. Ryan salió primero. El dibujo de Gracie estaba apretado en su mano. Cada tabla, cada puerta, cada trampa memorizada. Él señaló. Las puertas delanteras están amañadas. Entramos por la pared este, en silencio. El equipo asintió. Se dividieron. 2 oficiales rodearon la parte trasera. Luis se quedó atrás en el coche, observando los monitores. Monroe avanzó con Ryan, paso a paso. Cada pisada cuidadosa, suave. Pero dentro de la cabaña, Caleb estaba observando. Una cámara escondida en los árboles le mostraba todo. Se recostó en su silla y sonrió. ¿Vinieron? Ryan llegó al costado de la casa. Levantó una palanca. Crack. El panel de madera se despegó lo suficiente como para que un hombre se deslizara. Él se deslizó. La cocina estaba oscura. Demasiado oscura. Pero algo andaba mal. Ryan lo sintió. El aire estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Dio un paso más, luego se quedó inmóvil. Monroe, susurró. No entres. Miró hacia abajo, justo debajo de su bota, un hilo, fino, apenas visible, atado a algo debajo de la tabla del suelo. Retrocedió lentamente. Cable trampa. Monroe maldijo entre dientes. Acababan de entrar en una trampa mortal.
Mientras tanto, Luis observaba las pantallas. El escáner térmico detectó algo moviéndose debajo de la casa. Cogió la radio. Ryan, hay calor debajo de la cocina. No solo una persona. Ryan respondió, ¿cuántos? Luis miró fijamente el monitor. 3. Ryan no se movió. Apenas respiraba. Ese cable trampa debajo de su bota. Un movimiento en falso y el suelo podría volar. Levantó la vista. Monroe todavía estaba fuera esperando, inmóvil en las sombras. Lentamente, Ryan metió la mano en su chaleco. Unas pequeñas tijeras de corte. Se agachó, con las manos firmes como una roca, y cortó el hilo. Chasquido. No pasó nada, pero la habitación de repente se sintió más fría. Entonces un sonido desde abajo de la casa. La voz de una niña amortiguada, rota. Por favor, no me dejes. Ryan se volvió hacia Monroe. Ella está debajo del suelo. Monroe entró con cuidado ahora, esquivando el cable. Se movieron juntos, con las armas desenfundadas. Ryan susurró, ella está viva. Buscaron rápido, levantaron la alfombra vieja, revisaron las esquinas hasta que Monroe pateó algo. Hueco, una trampilla. Cayeron de rodillas. Ryan la abrió de un tirón. Una escalera. El aire frío subió a toda prisa y el olor, sangre, orina, lejía. Monroe tuvo arcadas. Ryan apuntó su linterna hacia el agujero. La vieron. Una niña, quizás de 10 años, desnuda bajo una manta, cadenas en los tobillos, cubierta de tierra, cubierta de miedo. Sus ojos ni siquiera podían enfocar. Ryan llamó, suave pero firme, cariño, somos la policía. Estás a salvo ahora. Pero ella solo sacudió la cabeza, susurró, no, él todavía está aquí. Monroe giró la cabeza rápidamente, arma en alto. Ryan se quedó inmóvil, y entonces lo oyeron. Las escaleras crujían desde el fondo de la casa. Ryan empujó a Monroe detrás de la pared, su voz era de hielo. Sácala ahora. Apuntó su rifle hacia las escaleras, pero luego otra voz. No la de Caleb. Una niña sollozando, suplicando. Hice lo que dijiste. Por favor, lo hice todo. El corazón de Ryan dio un vuelco. Le susurró a Monroe, hay más de una. Monroe bajó por la trampilla. Su linterna temblaba mientras llegaba a la niña encadenada. La niña la miró a través de ojos hinchados. No, no, dijo. No hables. Monroe le tocó la mano. Está bien. Estoy aquí. Vas a salir. Desabrochó rápidamente el candado. La cadena cayó al suelo con un tintineo. Arriba, pasos de nuevo, más lentos, la voz de Caleb. Fría, tranquila, repugnante. Te dije que te callaras, Emma. Pero no puedes cerrar la boca, ¿verdad? Ryan se asomó por la puerta, lo vio. Un hombre alto, con una camisa de franela gris sucia, sosteniendo un cuchillo en la garganta de una adolescente. La niña, Emma, sollozaba con fuerza. Ryan dio un paso adelante. Baja eso, Caleb. Caleb sonrió como la propia muerte. Esta es mi casa. De repente, Emma hizo algo increíble. Le mordió la mano. Él gritó. Ryan disparó. Van. La sangre salpicó la puerta. Caleb cayó. El cuchillo repicó. Emma se dejó caer al suelo, arrastrándose hacia la pared. Abajo, Monroe levantó a la niña en sus brazos. Gracie ya estaba esperando en la trampilla. ¿Está bien? Monroe asintió. Lo estará. Fuera, el bosque estaba en silencio absoluto. Un helicóptero sobrevolaba. Monroe susurró mientras salía. No hemos terminado porque si Caleb tenía esto montado, ¿cuántos más habrá por ahí? La cabaña estaba ahora repleta de agentes. Luces, radios, botas en la tierra.
Ryan estaba fuera, con sangre en su chaleco, silencioso, frío, atormentado. Gracie estaba sentada envuelta en una manta gruesa, aún descalza. No había parpadeado en minutos. Monroe se arrodilló frente a ella. Estás a salvo ahora, bebé. Todo ha terminado. Pero Gracie sacudió la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias. Ella susurró algo. Monroe se acercó más. ¿Qué, cariño? Gracie la miró directamente a los ojos. Él me los dio. El corazón de Monroe se rompió. Gracie no solo estaba hablando de Caleb. ¿Quién te entregó? La voz de Gracie se quebró. Mi papá. El viento se detuvo. El aire se sintió como hielo. Monroe se volvió hacia Ryan. La mandíbula de Ryan se apretó. ¿Dónde están tus padres ahora, Gracie? Gracie levantó la vista. Me dejaron en la gasolinera. Dijeron que alguien me recogería, dijeron que si le decía a la policía, moriría como Daisy. Monroe parpadeó. ¿Quién es Daisy? Gracie no habló. Y solo señaló el suelo. Abajo, Ryan se volvió hacia el agente más cercano. Caben en el sótano. Y esa noche, debajo del suelo de la cabaña, encontraron huesos, pequeños, envueltos en una manta rosa. Un nombre cosido en el borde. Daisy. Ryan estaba sentado en la camioneta del FBI, temblando. Las fotos en sus manos no parecían reales. Pequeñas costillas, manta rosa. El nombre de Daisy cosido como un secreto que alguien intentó enterrar. Monroe estaba fuera, con las manos en las caderas, la mandíbula tensa. ¿Cuántos más?, susurró. Ryan no respondió. Porque su teléfono estaba sonando. ID de llamada desconocido. Descolgó. Agente Ryan. La voz de una mujer, asustada, temblorosa. Por favor, vi las noticias. Necesito decirte algo. ¿Quién es? Soy la tía de Gracie. Me llamo Lynn. Ryan se puso de pie rápidamente. ¿Dónde estás? Ahora mismo, lloró. Le pagaron a mi hermano para que la entregara. Ni siquiera lloró. Cogió el dinero y dijo que no le importaba lo que le pasara. A Monroe se le revolvió el estómago. ¿Cuánto dinero? La mujer sollozó. $100. La voz de Ryan se quebró. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué un padre? La respuesta de Lynn silenció a toda la habitación. Porque Gracie no era su hija. Era su castigo. Y de vuelta en la casa de seguridad, Gracie dibujaba en un papel. Lápices de colores, rojo, negro, una casa, un hombre, una niña sin rostro. Monroe observaba en silencio. ¿Quién es ese, Gracie? Gracie no levantó la vista. Dijo una sola palabra. Él. Monroe tragó. ¿Qué te hizo? El lápiz de cera de Gracie se rompió en sus dedos. Finalmente levantó la vista y no dijo nada. Porque sus ojos lo decían todo. Ryan cerró la puerta del coche de golpe. Monroe lo siguió rápidamente. Llegaron a la casa de la mujer. Lynn. Parecía no haber dormido en días. Manos temblorosas, ceniza en los labios de un cigarrillo que se había consumido hacía mucho. Le dije a mi hermano que no lo hiciera, susurró. Pero él dijo que era mejor así. Dijo que ella nunca había sido realmente suya. Monroe se inclinó. Cuéntanoslo todo. Lynn encendió otro cigarrillo, sus ojos ardían con culpa. La mamá de Gracie, Heather, tenía 17 años, se escapó un verano, volvió embarazada. El pecho de Ryan se apretó. ¿Y el padre? Lynn bajó la vista. Nadie sabe su nombre, solo que era un hombre de la montaña. Mucho mayor, muy callado, muy enfermo de la cabeza. Los padres de Heather la obligaron a quedarse con el bebé. Le dijeron que Dios la castigaría si no lo hacía. Así que se casó con el primo de Caleb,
Tyler, solo para que el pueblo se callara. Pero Tyler nunca amó a Gracie, nunca la vio como suya. Solía encerrarla en armarios, hacerla comer fuera, decir que era la niña del diablo. Lynn fue la única que intentó protegerla, pero incluso ella le tenía miedo a Tyler. Y una noche, después de demasiadas copas, Tyler la obligó a elegir. Toma este dinero o toma su lugar. Lynn se secó los ojos. Cogí el dinero. Me odio cada maldito día, pero no pensé que ella terminaría allí con él. La voz de Monroe se quebró. ¿Y Daisy? Lynn asintió lentamente. Ella tampoco fue la primera. Si encuentran ese nombre, encontrarán a otras. Niñas compradas por nada, niñas que desaparecieron. Esa noche, Gracie tuvo una pesadilla. Gritó tan fuerte que las luces de la casa de seguridad parpadearon. Y cuando Monroe la abrazó fuerte, la niña susurró, «Todavía viene». Prometió que me encontraría. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Ryan conducía por el bosque. Gracie estaba dormida en el asiento trasero, acurrucada como un gatito, sus pequeñas manos aún temblaban en sus sueños. Monroe se sentó en silencio a su lado, con los brazos cruzados, perdida en sus pensamientos. «¿Quién demonios era ese hombre?», preguntó suavemente. Ryan no apartó la vista de la carretera. Lo llamaban Shepherd. Ese no era su verdadero nombre, pero nadie en el pueblo se atrevía a decirlo en voz alta. Shepherd era un cazador. Vivía solo en las colinas desde hacía más de 20 años. Los lugareños decían que una vez fue predicador. Otros decían que era un fugitivo de alguna prisión en Texas. Apareció un invierno y los niños desaparecidos empezaron a aparecer después, uno por uno. Niñas entre 5 y 9 años, desaparecieron sin un sonido. Pero sin cuerpos, sin señales, solo silencio. La gente susurraba. Siempre susurraban. El sheriff decía que eran lobos. La iglesia decía que era un castigo de Dios. Los padres decían que era el destino. Pero una mujer, Clare Mitchell, se levantó. Dijo que era él. Dijo que vio a una niña siendo arrastrada a su camión. Se lo dijo al pueblo. Se lo dijo al sheriff. 2 días después, su casa se quemó. Su coche fue encontrado cerca del lago. Sin cuerpo, solo su anillo de boda derretido en el asiento. ¿Por qué nadie lo detuvo?, preguntó Monroe. El agarre de Ryan en el volante se apretó. Porque él tenía algo contra ellos. Contra todos ellos. Vídeos, fotos, secretos. Gracie se movió, con los ojos aún cerrados, susurró. Dijo que volvería. Cuando el cielo se ponga negro. La piel de Monroe se heló. El cielo sobre ellos de repente lleno de nubes y truenos. El viento golpeó el cristal. Gracie se sobresaltó en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos, la respiración agitada. Monroe se giró rápidamente. «¿Estás bien, bebé?» Gracie no parpadeó, no habló. Solo señaló fuera por la ventana. Un cartel de carretera pasó en la oscuridad. Shepherd Hill, 2 millas. Ryan redujo la velocidad. Monroe le agarró el brazo. ¿Estás seguro de esto? Él asintió. Está ahí arriba. Y apuesto a que Gracie no es la única. La voz de Gracie salió como cristal roto. Me dijo que si me escapaba, me arrancaría la lengua. Monroe sintió que el pecho se le encogía. Estás a salvo ahora, bebé. Ya no puede hacerte daño. Gracie la miró, con los ojos profundos, viejos. Demasiado viejos para una niña. No lo entiendes, susurró. Él no muere. Solo espera. Mientras subían la estrecha colina, los árboles parecían inclinarse, tragándose la carretera, las sombras moviéndose como manos extendiéndose. Entonces la vieron. Una cabaña. Madera rota, ventanas destrozadas, pero una suave luz naranja brillaba dentro. Ryan estacionó. En el momento en que su pie tocó el suelo, el olor los golpeó. Podredumbre, humo, sangre.
Monroe cubrió la cara de Gracie con su chaqueta. Ryan desenfundó su arma. Caminaron hacia la puerta. Llamaron. Nada. Otro golpe. Todavía nada. Ryan miró a Monroe, luego abrió la puerta de una patada. Dentro, silencio, excepto una mecedora que se movía, crujiendo, vacía. En la mesa, un plato, carne a medio comer, un zapato de niño. Entonces un sonido desde el sótano de abajo. Una voz seca, arrastrándose. ¿La trajiste de vuelta? Ryan se quedó inmóvil. Gracie gritó. Y algo golpeó la puerta del sótano. Ryan apuntó su arma rápidamente. Quédate detrás de mí. Monroe abrazó fuerte a Gracie, con la mano sobre sus oídos. Pero Gracie no lloraba. Sacudía la cabeza una y otra vez. No, 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 no. Dijo que volvería si se lo decía. La puerta del sótano volvió a crujir. Entonces, crack. El bosque se partió. Algo pesado subió las escaleras con un golpe. Ryan gritó, quienquiera que esté ahí abajo, salga despacio. Pero lo que salió no caminaba. Se arrastraba. Un hombre, si es que se le podía llamar así. Con la cara quemada, los ojos negros y grandes, la piel suelta como si ya no le encajara bien. Uñas largas rascaban el suelo. Su voz era húmeda, como si se estuviera ahogando en su propia sangre. «Trajiste a mi novia». Gracie gritó. Monroe la tiró hacia atrás, hacia la puerta, pero el hombre se movió rápido. Demasiado rápido. Cogió un martillo del suelo y lo balanceó hacia la pierna de Ryan. Crack. Ryan se desplomó. Las armas se deslizaron. Monroe sacó su arma de mano, disparó una vez, 2 veces. La sangre salpicó la pared. El hombre ni siquiera se inmutó. Solo sonrió. Una sonrisa larga y retorcida como si su mandíbula no tuviera huesos. Ella te habló de Das, ¿verdad, siseó? ¿Te gustaría verla ahora? Se volvió hacia las sombras detrás de él. Y de la oscuridad, otra niña salió. Pequeña, descalza, con los ojos vacíos. Gracie jadeó. Daisy. Pero Daisy no sonrió. Abrió la boca y emitió un sonido que ningún niño debería hacer jamás. Un grito desde la tumba. Monroe se quedó inmóvil. El grito la golpeó como un cristal en la cara. Era agudo, penetrante y lleno de dolor. Pero no solo dolor. Eran capas de voces, como si más de un niño estuviera gritando a través de ese pequeño cuerpo. Gracie cayó de rodillas, las manos sobre las orejas. Haz que pare. Por favor, haz que pare. Ryan intentó levantarse, con la pierna sangrando, pero el hombre, el monstruo, ya no lo miraba a él. Miraba a Daisy. Ya no sonreía. Estaba aterrorizado. No, susurró. Ella no debía recordar. Monroe retrocedió, con el arma temblándole en la mano. ¿Qué demonios es ella? Daisy dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Sus pies descalzos dejaron marcas negras en la madera. Miró fijamente al hombre, y por primera vez, él corrió escaleras abajo de vuelta al sótano, cerrando la puerta tras de sí. Silencio. Monroe abrazó a la niña con fuerza, la mantuvo cerca. ¿Quién? ¿Qué fue eso? Gracie susurró, la enterraron viva. Ella gritaba cuando cerraron el suelo. Monroe sintió que el pecho se le encogía. ¿Y tus padres? Gracie asintió lentamente. De repente, un golpe sordo desde la puerta del sótano. Luego otro golpe, golpe. Pero no eran puños. Eran manitas. Más de una. Ryan cogió la radio. Todas las unidades. Necesitamos refuerzos. Ahora hay más niños ahí abajo. Monroe miró la puerta y susurró como una oración. Dios los perdone a todos. Monroe. Una voz tan suave, tan rota, tan imposible. Ella retrocedió.
Gracie la abrazó fuerte. ¿Quién está ahí abajo? Monroe llamó. La puerta crujió. La madera se astilló, luego silencio de nuevo. Ryan cojeó hacia adelante, con la mano en su arma. No la abras, dijo Monroe. Pero era demasiado tarde. La puerta del sótano se abrió con un crujido. El polvo se levantó. El aire se volvió frío y en las sombras. La vieron, una niña pequeña, no mayor de 6 años, pálida, con un vestido rosa desgarrado. No parpadeó, no lloró, solo miró fijamente. Y detrás de ella, más caras. 5. 7. 9 niños, todos en silencio, todos magullados, todos descalzos, de pie en la oscuridad como si esperaran. La voz de Monroe se quebró. Daisy. La primera niña asintió, pero Gracie le agarró la manga. Esa no es Daisy. Monroe miró hacia abajo. ¿Qué quieres decir? Gracie temblaba. Esa no es la misma Daisy de la foto. Ryan se acercó más, y entonces él también lo vio. La niña del vestido rosa. Sus ojos eran blancos. Sin pupilas, sin luz, solo en blanco. Y cuando finalmente abrió la boca, no salió voz, solo el sonido de niños llorando. Docenas, cientos. Ryan cayó de rodillas. ¿Qué hicieron aquí abajo? Y detrás de ellos, un susurro con la voz de Gracie. Los alimentaron a la oscuridad. No caminaba. Flotaba 1,5 pulgadas sobre el suelo. Sus pies nunca tocaron las escaleras. El aire olía a óxido, a metal frío y a sangre vieja. Ryan dejó caer su linterna. Rodó hacia el sótano. Y cuando el haz de luz aterrizó, vieron huesos. Pequeños apilados en las esquinas como animales salvajes, amontonados. Monroe se volvió hacia Gracie. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Los labios de Gracie apenas se movieron. Desde antes de que yo naciera. La voz de Monroe se quebró. ¿Dónde estaban los vecinos? La escuela. Gracie la miró. Nadie vino. Nadie vino nunca. La niña de rosa estaba ahora a solo 5 pasos, sus ojos aún blancos, pero su boca. Se abrió de nuevo, y esta vez el grito no era de niños. Era de las paredes. La madera crujió. Las luces sobre ellos estallaron. El cristal llovió, y del sótano salieron los otros arrastrándose. No caminando, no corriendo, arrastrándose, retorcidos, doblados, las manos rascando el suelo. Y cada uno de ellos lloraba. Monroe sacó su arma. Ryan gritó, no dispares. Son niños. Monroe no se movió. No están vivos, Ryan. Pero los niños no se detuvieron. Ni siquiera parpadearon. Gracie susurró, solo quieren salir. Han estado atrapados tanto tiempo. Entonces la niña de rosa miró directamente a Monroe y habló. Una sola palabra, pero no era un nombre. Era una orden. Quema. Y de repente, todo el suelo estalló en llamas. No por fósforos, no por gasolina, sino por el dolor y los gritos que nunca pudieron salir. Ryan abrazó fuerte a Gracie. Muévete. Tenemos que irnos. Pero Gracie no corrió. No lloró. Solo se quedó allí mirando las llamas, como si ya hubiera visto este fuego antes, como si fuera su hogar. Monroe le agarró el hombro. Gracie, ¿quieres morir aquí? La niña levantó la vista lentamente y susurró, ya lo hice. La puerta principal se cerró de golpe, se clavó sola. Una por una, cada ventana se agrietó y luego se selló. Las paredes se retorcieron. El techo crujió. La casa se estaba cerrando. Ryan corrió hacia el sótano, su voz temblaba. Debe haber una salida por ahí. Tiene que haberla. Pero las escaleras habían desaparecido, tragadas por la oscuridad. Solo se oía el sonido de una respiración de ahí abajo ahora. Pesada, húmeda, no humana.
El arma de Monroe era inútil. Las tablas del suelo se derretían bajo sus botas. Y en la esquina, la niña de rosa seguía de pie. Pero ahora tenía compañía. Otros niños, con la mitad de la cara desaparecida, cuerpos delgados como alambres, todos mirando, todos en silencio. Entonces la niña volvió a hablar. En voz baja, aguda. No a Ryan, no a Monroe, sino a los otros niños. No pueden irse. No hasta que lo escuchen. Ryan retrocedió. ¿Escuchar qué? ¿Qué quieres? Gracie lo miró, las lágrimas finalmente cayendo, y dijo, toda la historia. Porque esto no era sobre ella. No era sobre una sola niña. Era sobre todos ellos. Todos los que nadie vio. Nadie salvó. Nadie escuchó. Y ahora la casa los estaba obligando a escuchar, aunque los matara. Gracie no se movió. No lloró. No parpadeó. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en las voces que ahora salían de las paredes. Niños, docenas de ellos, todos susurrando a la vez. Mamá dijo que yo costaba demasiado. A papá le gustaba más mi hermana. Él dijo que yo estaba sucia. Ella me encerró en un armario. Él me dijo que nadie me creería. Una voz se abrió paso entre ellos, pequeña, temblorosa. Llamé a la puerta de la policía, pero se rieron. Ryan no pudo hablar. Monroe no pudo moverse. El suelo bajo ellos se había convertido en piedra fría. Cada ventana ahora mostraba una escena diferente. Una niña sentada sola en una sala de espera de hospital. Un niño acurrucado detrás de un contenedor de basura. Un niño pequeño con moretones en el cuello escondido dentro de una jaula de perro. La niña de rosa se acercó a ellos. Sus pies no tocaban el suelo. Ella flotaba. Su sonrisa había desaparecido. ¿Quieres salvarla?, le preguntó a Ryan. ¿Quieres ser el héroe? Él asintió. Sí quiero. Por favor, déjala ir. La niña parpadeó una vez, lentamente, luego, carga con su dolor. De repente, el pecho de Ryan se encendió con un calor, como si tuviera fuego dentro. No quemaba, sino que rompía. Gritó fuerte, pero no salió sonido. Cayó al suelo. Con las manos en el corazón, cayendo, hundiéndose en algo más profundo que el suelo. Monroe sacó su arma, déjalo ir. Pero la niña giró la cabeza y susurró, demasiado tarde. Y cuando Monroe miró hacia abajo, Ryan se había ido, tragado por la historia. Gracie volvió la cara hacia Monroe y dijo, dijiste que me protegerías. Entonces no huyas. Y Monroe no lo hizo. Se sentó en el suelo, dejó el arma y dijo, cuéntame todo. Porque algunas historias no se pueden detener. Solo se pueden contar, aunque te rompan. Las paredes comenzaron a moverse, no temblaban, sino que se desplazaban como si estuvieran hechas de músculo, no de madera. Monroe se quedó inmóvil, sin arma, sin miedo. Solo una cosa permaneció. Gracie. Ella estaba ahora de pie frente a Monroe, con los pies descalzos sobre el suelo roto, el pelo pegado a las mejillas, los ojos llenos de algo demasiado viejo para su rostro. La niña de rosa había desaparecido. Ahora solo quedaba Gracie en la casa. Y Monroe y la casa. Se abrió. Detrás de la chimenea, una puerta se fundió de los ladrillos. Sin pomo, solo un agujero negro con la forma del cuerpo de un niño. Desde dentro, Monroe escuchó algo peor que gritos. Susurros bajos, como si alguien estuviera rezando, suplicando, repitiendo. No mentí. Ella dijo que me quería. Se suponía que era mi papá. Pensé que era la favorita. Fui callada. Fui buena. Nunca lo conté. Monroe se puso de pie. Gracie la miró y asintió. Caminó hacia el agujero negro. Sus dedos temblaron al tocarlo. Estaba caliente, no como el fuego, sino como la piel, como un cuerpo tratando de respirar a través de la piedra. Ella entró.
Dentro de la pared había una habitación. Sin luces, sin ventanas, solo dibujos. Grabados en las paredes con los dedos, algunos rojos, algunos negros, algunos quemados en el yeso. Cada dibujo era un niño con la boca bien abierta, gritando. En el centro de la habitación había una pequeña cama de metal, y en la cama había una carta, doblada, manchada, aún húmeda. Monroe la abrió. La escritura estaba torcida. Hecha por una mano que no podía dejar de temblar. Decía, si estás leyendo esto, la encontraste demasiado tarde. Era mía. Pagué por ella, y me llevé lo que pagué. Dile que deje de llorar. No es la única. Hay más. La luz de la habitación se volvió roja. Roja como la sangre. La voz de Gracie resonó desde detrás de ella. Esa carta es del novio de mi mamá. Me vendieron por el dinero del alquiler. Monroe dejó caer la carta. La cama empezó a temblar. Las paredes empezaron a cerrarse. Las bocas de los dibujos se abrieron. Y por primera vez desde que empezó su entrenamiento, Monroe corrió con Gracie en sus brazos. Pero esta vez, la casa no la dejó ir fácilmente. Monroe corrió, Gracie en sus brazos. La carta le quemaba en el bolsillo de su chaqueta. Las paredes detrás de ellas gritaban, no de dolor, sino de ser abiertas. Cada habitación de la casa cobró vida. Las fotos giraron sus cabezas. Los armarios se abrieron solos. Las camas se retorcían como animales tratando de arrastrarse. Monroe llegó al pasillo. Pero algo le agarró el tobillo. La mano de un niño. Pequeña, fría, apretada. Monroe miró hacia abajo. Era un niño, no mayor de 7 años, rubio, sucio, sin zapatos. No habló, solo miró fijamente. Las lágrimas llenaron sus ojos. No de tristeza, sino de odio. ¿Te la llevas?, dijo el niño. Ella ya no está sola. Pero yo sí. Monroe se quedó inmóvil. Docenas de pequeños pies resonaron detrás de ella. Se giró. El pasillo estaba lleno. Niños, niñas, de todos los tamaños, de todas las edades, ninguno parpadeando, ninguno respirando. Gracie susurró, ellos también vivieron aquí. Murieron aquí, o peor. Una niña pequeña dio un paso adelante. Vestido negro, sin ojos, solo piel lisa donde solían estar. Le tocó el brazo a Monroe. Sus dedos dejaron moretones. Ella dijo, llévanos a nosotros también. Lo recordamos todo. El agarre de Gracie en el cuello de Monroe se apretó. No quiero irme sin ellos, dijo. A Monroe se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo se llevan docenas de niños muertos? ¿Cómo se salvan fantasmas que nunca tuvieron cumpleaños? Las luces parpadearon. El pasillo se hizo más largo. De repente, un fuerte golpe. La puerta principal se abrió de golpe. El oficial Daniels estaba allí. Con el arma desenfundada, los ojos muy abiertos. Monroe, muévete. Pero Monroe no se movió porque detrás de Daniels, el aire se doblaba. Algo oscuro, algo enorme, se arrastraba por los escalones del porche, y tenía el rostro de la mamá de Gracie, solo que estirado y sonriente. Gracie susurró, ella viene. No le gusta cuando me voy. Monroe se volvió. Los niños se acercaban, no para hacer daño, sino para seguirla, para irse, para finalmente salir. Pero había un problema. La casa no los dejaría ir a todos. No gratis. Monroe corrió hacia la puerta, Gracie aún en sus brazos, los niños detrás de ella, el pasillo gimiendo como si la casa se estirara para detenerlos. El oficial Daniel gritó, vamos. El primer paso sobre el umbral. Se sintió como cruzar a otro mundo. El frío desapareció. El aire volvió. En el momento en que la bota de Monroe tocó el porche, Gracie gritó, pero no de miedo, sino de dolor. Los ojos de la niña se voltearon, su pequeño cuerpo se puso rígido, y la casa rugió. Un sonido como de acero y huesos aplastándose juntos.
Daniels tiró de Monroe por el brazo. Ve. Pero Monroe se volvió. Detrás de ella, los niños seguían en la puerta, algunos extendiendo las manos, algunos llorando, algunos simplemente de pie, inmóviles, como si algo detrás de ellos los estuviera sujetando. Y entonces sucedió. Uno por uno, fueron arrastrados de vuelta, desaparecieron, succionados por la oscuridad dentro de la casa, se fueron. Excepto uno, el niño rubio que primero le agarró el tobillo a Monroe. Se quedó justo detrás de la puerta, mirándola, en silencio. Daniel gritó, «¡No puedes salvarlos!». Pero Monroe miró al niño y susurró, «Sí, puedo». Ella extendió la mano. Él la devolvió y, justo cuando la puerta se cerró de golpe, sus dedos se tocaron. La cara del niño cambió. Sonrió. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Luego desapareció también. No arrastrado, no robado, simplemente se fue, como una historia que finalmente terminó. La casa quedó en silencio. El humo salía del tejado, pero no había llamas. El fuego nunca había sido fuego. Era la casa gritando, despertando o muriendo. Daniels tiró de Monroe hacia atrás. «Necesitas ayuda», dijo. «Estás herida». «Esa niña». Monroe se volvió hacia Gracie. Respiraba, viva. Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Estaban tranquilos, como si recordara ser una niña de nuevo. Una de verdad. Ella susurró, «Están a salvo ahora, y ella ya no puede tocarlos». Daniel sacudió la cabeza. «Voy a informar de esto». «Equipo completo». «FBI». «Quizás un sacerdote». Pero Monroe no estaba escuchando. Miró la puerta principal y la sombra detrás del cristal. Todavía estaba allí, sonriendo, observando, porque algo los había seguido, y no era uno de los niños. Gracie estaba descalza sobre la hierba mojada, el humo subía detrás de ella. La casa ahora solo huesos negros y ceniza. Ryan estaba de rodillas, tosiendo, temblando, mirando al cielo como si hubiera olvidado lo grande que era. Monroe estaba llorando. No por ella misma, sino por Gracie, por todos ellos. Llegaron los camiones de bomberos. Las sirenas gritaban. Las luces parpadeaban como recuerdos rotos. Pero Gracie no miró. Miró fijamente a los árboles, a las sombras entre los troncos. Porque alguien más estaba observando, la niña pequeña de rosa. Ya no estaba dentro. Estaba al otro lado del campo, solo observando. Su vestido quemado en los bordes, pero sus ojos claros, vacíos, vivos. Monroe le tocó el hombro a Gracie. «Se acabó, cariño. Estás a salvo». Pero Gracie se volvió lentamente. «No», susurró. «No ha terminado. Todavía no sabes». Monroe frunció el ceño. «¿Saber qué?». Gracie la miró directamente, con los ojos agudos, la voz firme. «Mi verdadero nombre». Ryan se puso de pie. «¿De qué estás hablando?». Gracie avanzó, lenta, tranquila, como sonámbula. Y dijo, «Ese hombre y esa mujer no eran mis padres. Me compraron. Yo era otra persona antes». Monroe retrocedió. La voz de Gracie se quebró. «Me hizo llamarlo papi. Ella me hizo usar ese vestido». Luego su cuerpo tembló como si sus recuerdos la estuvieran arañando desde el pecho. «Les dijeron a los vecinos que fui adoptada, pero no fue así. Me robaron». Las sirenas se desvanecieron. El bosque quedó en silencio. Solo una voz permaneció. La de Gracie. «Me quemaron mi verdadero nombre. Pero esa niña de rosa lo sabe». Miró hacia la casa ennegrecida, las lágrimas brillando a la luz del fuego. Ella recordó quién era yo cuando lo olvidé. Luego señaló a la niña de rosa y dijo, «Esa es mi hermana». La noche estaba tranquila ahora. Sin sirenas, sin fuego, sin gritos. Solo Gracie y la niña pequeña del vestido rosa. Estaba al otro lado del campo, sin sonreír,
sin llorar, solo esperando. Sus pies no tocaban el suelo. No parpadeó. Gracie dio un paso hacia ella. Un pie a la vez. Monroe contuvo la respiración. Ryan susurró, no. Pero Gracie no se detuvo. Se paró cara a cara con ella. La niña de rosa, la que había perseguido cada habitación, cada espejo, cada grito en la oscuridad. Y entonces la niña habló con una voz que no era humana, pero tampoco cruel. Gracie, ¿recuerdas ahora? Los labios de Gracie temblaron. Asintió. Sí, recuerdo. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, las manos temblando. Recuerdo tu nombre, levantó la vista, las lágrimas cayendo como cristal. Emily. Eres Emily. La niña de rosa, Emily, sonrió suavemente y susurró, tú no me dejaste. Ellos lo hicieron. Gracie lloró, sollozando en la hierba. Te encerraron en el ático y me dijeron que habías muerto. Yo tenía 4 años. Emily se acercó. Esperé. Todos estos años, solo quería que volvieras a decir mi nombre. Monroe y Ryan intentaron acercarse a ella, pero no podían moverse. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Gracie se puso de pie, las lágrimas aún cayendo, y susurró, siento haberte olvidado. Emily sonrió más ampliamente. El fuego detrás de ellos se encogió hasta la nada, y también ella. El vestido rosa se desvaneció, la piel se convirtió en luz, y la niña desapareció. Solo quedó un suave viento. Gracie se dio la vuelta, pálida, con los ojos muy abiertos. Estoy lista ahora, dijo. Monroe la atrapó, la abrazó, la acunó como una madre que nunca tuvo la oportunidad. Ryan lloró, no fuerte, solo lo suficiente para doler. Se llevaron a Gracie a casa esa noche, a un hogar de verdad, uno sin cerraduras en las puertas, sin cenas frías, sin moretones que esconder. Semanas después, Gracie estaba sentada en su nueva habitación. Una suave lámpara rosa brillaba a su lado. Hizo un dibujo. 2 niñas pequeñas tomadas de la mano debajo de un árbol. Lo dobló y susurró, nunca más te olvidaré, Emily. El viento de fuera respondió, suave, gentil, seguro, y por primera vez en años, Gracie sonrió.